7 de la mañana, 47 minutos. Más de una persona trabajadora que ha estado como empleado durante muchísimo tiempo se estará preguntando: me falta muy poco tiempo para llegar y pensionarme en Colpensiones. ¿Será que me pueden de pronto adelantar la posibilidad de recibir mi mesada, así me la descuenten o no? ¿Cuántas personas en medio de esta crisis y de esta pandemia se han logrado pensionar? ¿Cuántos han radicado solicitud para obtener la mesada? Bueno, todas esas inquietudes vamos a resolverlas con Juan Miguel Villa, quien es el presidente de Colpensiones, y a esta hora de la mañana nos acompaña aquí en Noticias Caracol. Doctor, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Muy buenos días, Juan Diego. Muy buenos días a toda la teleaudiencia en este momento. Un fuerte abrazo a todos. Antes de la pandemia, según datos de ustedes, había 1.401.117 pensionados en Colpensiones, en el Fondo Público de Pensiones de nuestro país. ¿Cuántos han pensionado en medio de esta pandemia, hace 2-3 meses? Bueno, nosotros recibimos alrededor de unas 30.000 solicitudes de pensión todos los meses. Lo que ha sido muy novedoso durante esta emergencia, esta coyuntura, es que Colpensiones puso a disposición de todos los colombianos que están cumpliendo la edad y los requisitos para pensionarse durante estos meses la radicación de la pensión en línea, totalmente virtual. Anteriormente tenían que ir a una oficina de Colpensiones, probablemente hacer una fila, llevar documentos, papeles, fotocopia de la cédula ampliada. Eso lo acabamos. Lo pueden hacer totalmente en línea para quien tienen totalmente los tiempos privados, para que siempre, los que han cotizado siempre en el anterior Instituto de Seguros Sociales, una AFP o siempre en Colpensiones, lo pueden hacer totalmente desde casa en 15 minutos. Hemos recibido alrededor de unas 7.800 solicitudes de pensión en línea y la mitad de ellas ya se hace de manera pues totalmente virtual, o sea, no tiene necesidad de físicamente ir. Tanto que las personas que cumplen la edad de pensión, cumplen los requisitos durante esta coyuntura, Juan Diego, tienen esa posibilidad de no salir de casa. Queremos que se queden en casa y que puedan solicitar su pensión desde la comodidad de sus computadores o del celular. Claro. Doctor Villa, la pensión se convirtió en medio de esta situación prácticamente en la única tabla de salvación para familias enteras. De esas 30.000 solicitudes que se presentan mensualmente en promedio para pedir la pensión, ¿cuántas se han otorgado en este periodo? Nosotros revaluamos todas las solicitudes en este periodo, pues casi que Colpensiones tiene un término legal de 4 meses para solicitar para poder resolver una solicitud de pensión. Sin embargo, nos estamos demorando alrededor de un mes. Estas solicitudes de pensión de vejez, alrededor de un 30%, se otorgan efectivamente, y el resto de las personas lo que reciben y lo que realmente pues lo que tienen derecho es a lo que se llama la indemnización sustitutiva, pues en realidad se les devuelve las cotizaciones que hicieron a lo largo de su vida, pues corregidas por inflación, y eso es lo que hace Colpensiones. En realidad tratamos de resolver rápidamente. Colpensiones no se ha detenido durante esta coyuntura. Nosotros, a pesar que gran parte de la entidad está trabajando, pues resolviendo estas solicitudes desde casa, no nos hemos detenido, no hemos bajado la guardia, y todas las solicitudes de pensión se están resolviendo en los términos legales. Se han presentado y radicado algunas solicitudes de auxilios funerarios, indemnizaciones, pensiones de invalidez, sobrevivientes, de vejez, y vemos que en mayo solamente 13.810 de todas estas solicitudes o de estos radicados. La gente en este preciso momento, ¿qué debe hacer si está a punto de pensionarse? Si está a punto de pensionarse, lo primero que tenemos que hacer todos los colombianos, incluso no importa que estemos muy cerca de pensionarnos, tenemos que hacernos constantemente, es revisar nuestra historia laboral. La historia laboral es el registro de todas las cotizaciones que hemos hecho, nuestros empleadores han hecho durante toda nuestra vida laboral. Y es muy importante que todos seamos conscientes de esa historia laboral, que sepamos cuántas semanas tenemos constantemente, que no esperemos hasta el último momento para detectar algún tipo de error o solicitar algún tipo de corrección. Muy importante que todos los colombianos puedan ingresar también en nuestra nueva sede electrónica, que está en colpensiones.gov.co, y ahí pueden ingresar y consultar su historia laboral.
también en nuestra aplicación móvil, desde el celular lo pueden hacer. Descargan la aplicación de Colpensiones y ahí pueden descargar su historia laboral y ver registro por registro, desde que iniciaron a trabajar, desde muy jóvenes, hasta ya a punto de pensionarse, si está completamente su información y está lista para poder solicitar sin ningún contratiempo ese sueño tan anhelado de muchos colombianos de llegar ya a un retiro laboral y solicitar su pensión y poder tener un ingreso y sobre todo una vida segura ya en una etapa de retiro. Déjeme transmitirle esta pregunta de uno de nuestros televidentes, de don Alfonso. Él dice: me faltan 50 semanas para pensionarme por Colpensiones. Perdí ya la opción que tenía de trabajo. ¿Hay alguna posibilidad de que se me adelante la pensión? No que me regalen, dice él, pero que se permita algún acuerdo para que empiece a recibir ingresos, porque es que en este momento no tengo ya ningún ingreso. Creo que don Alfonso representa una gran cantidad de colombianos que están próximos a pensionarse también, tal vez cumplieron los requisitos de las 1.300 semanas que mínimo se requieren en Colpensiones para adquirir ese derecho a pensión, pero que les falta la edad. Si constantemente me llegan ese tipo de preguntas: voy a cumplir la edad de pensión, una mujer, voy a cumplir los 57 a final de año, un hombre, voy a cumplir los 62 también a final de año, y me preguntan que si se les puede anticipar la pensión. En Colombia no existe legalmente o constitucional y legalmente la opción de una pensión anticipada. Debemos cumplir la ley. La ley hoy dice que deben cumplirse mínimo esos requisitos de las 1.300 semanas o la edad de retiro, 57 años mujeres, 62 años los hombres, para adquirir ese derecho. Antes no puede hacerse. O sea, no existe una facultad legal por parte de Colpensiones para poder anticipar las pensiones de las personas como Alfonso, que desafortunadamente en estos momentos están en momentos difíciles, pero tenemos que seguir la ley, seguir la Constitución y poder esperar que todos alcancen ese requisito, Juan Diego. Ni más faltaba, hay que acogernos a la ley, pero la pregunta de pronto lo hace ¿en qué sentido? Como lo han hecho ya otros países, que dadas las condiciones tan difíciles de sus trabajadores, de sus ciudadanos, pues han sido laxos y a través de mecanismos de emergencias económicas, de excepcionalidad como en el que estamos nosotros, le han permitido esa posibilidad a muchos para que terminen accediendo a la pensión. ¿Eso se ha descartado por el gobierno o se ha contemplado esa opción? En este momento la opción que hay es esa opción pues legal de tener los derechos pensionales una vez se adquieren los requisitos. En estos momentos no ha cambiado esas condiciones y entendemos el sentir de muchos colombianos en ese sentido, pero sin embargo las reglas hasta hoy son las que dominan, digamos, el criterio de Colpensiones para poder otorgar esos derechos, especialmente para la población adulta. Ustedes también entregan unos beneficios periódicos y ayudas económicas especiales a muchos adultos mayores. ¿Esos se siguen entregando en medio de esta crisis? Por supuesto, Colpensiones no ha detenido, no ha suspendido el pago de ninguno de sus prestaciones económicas. Hemos detenido las pensiones. También me han llegado muchas preguntas que si se va a detener las pensiones ahora en junio, que si no se va a pagar. No se van a detener las pensiones en Colpensiones. Pero adicionalmente de pagar pensiones, también Colpensiones tiene la tarea de pagar los beneficios económicos periódicos, que es un beneficio que tienen las personas, un ingreso para toda la vida de las personas que no tuvieron el derecho a tener una pensión. Esas personas pues trasladan todos sus recursos y ahorros a este mecanismo de beneficios económicos periódicos y tienen un ingreso garantizado por Colpensiones que le ayuda a complementar pues todos sus gastos para toda la vida. Eso tampoco se ha detenido. Son cerca de 26.000 beneficiarios de este mecanismo de beneficio económico periódico. Esa es la parte social de Colpensiones, porque no únicamente tenemos pensiones para quienes logran todas las cotizaciones, sino también esa mano solidaria para quienes no alcanzan y podemos garantizarle un pago para toda la vida y pues siempre lo digo y lo reitero, asegurado por Colpensiones. Según los datos de ustedes mismos, doctor Villa, 740.925 pensionados son de un salario mínimo mensual vigente, 344.000 de 2 salarios mínimos, 137.000 de 3 salarios o entre 2 y 3 salarios mínimos. ¿A ellos se les va a garantizar a mitad de año el pago de la prima? Bueno, a todos en general.
Hay unos pensionados que tienen el derecho a una mesada adicional a mitad de año. Esos pensionados van a tener la garantía del pago de esa mesada adicional a mitad de año. Eso no se va a suspender. Y vuelvo, lo reitero, Colpensiones no va a suspender ninguno de sus pagos. Está garantizado el pago de las pensiones de todos los colombianos que están en Colpensiones, de tal manera que estas personas que tienen esta mesada adicional en junio, que tienen esa fortuna, lo van a recibir y van a recibir no solamente el de junio, sino el de todas sus vidas, o sea, de aquí hasta el último día, y también la de sus sobrevivientes van a recibir esa mesada sin ninguna falta. Son los que están en el qué rango de mesada de pensión y que reciben entre 1, 2, 3 salarios mínimos, los que sí se les garantiza la mesada. Esta mesada de mitad de año son quienes tenían una mesada menor a 3 salarios mínimos antes de julio del 2011. Eso es algo que una reforma constitucional que se hizo y que pudo ajustar un poco los gastos pensionales que estaba haciendo la nación, y estas personas continúan con ese derecho y ese derecho no se va a perder, se va a garantizar para este y todos los años. Quienes reciben entonces, quiere decir eso, entre 3 y 5 salarios mínimos y más, ¿no reciben esa segunda mesada en junio? Esa mesada adicional no tienen ese derecho constitucional, Juan Diego. No lo han tenido ni lo tendrán, digamos. Exactamente. ¿Qué va a pasar, doctor Villa, exactamente con lo que resta de este año y la entrega y todo lo que se había contemplado en el plan de desarrollo con los famosos apoyos y beneficios periódicos especiales para los ciudadanos que no tienen mesada, no tienen un acceso, no tienen un ingreso y ya son adultos mayores? Bueno, desde Colpensiones tenemos este beneficio, este mecanismo de beneficios económicos periódicos son pues, destinados específicamente para las personas que no logran pensionarse, no únicamente en Colpensiones, también un fondo privado, se pueden trasladar a Colpensiones. Lo que hayan ahorrado, lo que hayan acumulado durante toda su vida laboral, lo pueden pasar a Colpensiones y recibir un pago por medio del mecanismo de beneficios económicos periódicos y que va a ser garantizado hasta el último día de sus vidas. Queremos que las personas no reciban el dinero, se lo lleven para su casa en caso tal que no cumplan o no adquieran el derecho a la pensión. Queremos que más bien lo dejen en Colpensiones. Nosotros le damos un 20% adicional de subsidio por parte del gobierno nacional para que puedan aumentar el valor de ese pago que se hace periódicamente, como lo dice su nombre, y que sea garantizado para siempre. Entonces, hemos continuado con esa tarea. Ya tenemos 26.000 colombianos que están gozando de ese beneficio ya en su etapa de retiro y queremos seguir fortaleciendo porque lo más importante y lo más seguro que puede tener cualquier adulto mayor del país es un ingreso garantizado y seguro, periódico, fijo y sobre todo pagado por Colpensiones. ¿Quién aplica exactamente? Ayúdeme a que nuestros televidentes puedan tener muy claro quiénes son los que podrían acceder a ese, no es la pensión como tal, sino este beneficio periódico. Juan Diego, por ejemplo, cualquier persona llegó a la edad de pensión y resulta que no alcanzó las 1.300 semanas, no las va a alcanzar en la proyección que tiene, alcanzar esas 1.300 semanas, alcanzó 500, 1.000 semanas. Y su deseo es, llega a nuestras oficinas y dice, quiero que me devuelvan esas cotizaciones. Nosotros le decimos, espera un momento, analice esta posibilidad, porque es totalmente voluntario, de recibir un beneficio económico periódico con esas semanas que usted alcanzó a acumular, que no le alcanzaron para la pensión, pero le pueden alcanzar para recibir este beneficio y este pago para toda la vida. Es muy importante, personas que estén en los niveles 1 o 2 del CISBEN o sean beneficiarios de alguien del régimen contributivo. De estas personas que ya llegan a la edad de pensión, que no consiguieron ese beneficio, esa prestación económica de ser, o el beneficio, el privilegio de ser pensionado de esa manera, pues pueden también tener el privilegio de tener un beneficio económico periódico que puede garantizarle un ingreso hasta del 85% de un salario mínimo legal vigente y que puede pues, gozar de un retiro laboral relativamente mucho más tranquilo, porque va a recibir y va a tener la confianza de tener ese ingreso periódicamente, pues cada 2 meses sin ningún tipo de problema.
Doctor Villa, me llegan algunos mensajes de precisamente pensionados de Colpensiones que me dicen, en el caso de don Marco Antonio Sánchez, no me ha llegado la mesada de Colpensiones porque está en Bogotá, él, el pensionado, y siempre le han pagado, por ejemplo, en mesitas del colegio. Entonces no ha tenido la posibilidad a través de los mecanismos electrónicos y del sistema bancario, porque a lo mejor la cobra por ventanilla, acceder a su mesada. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Algo que decías al principio de esta intervención, Juan Diego, es que Colpensiones tiene 1.400.000 pensionados y al final del mes de marzo, cuando comienza toda esa coyuntura, 322.000 de ellos todavía cobraban en ventanilla. Es decir, que todos los meses iban al banco presencialmente a hacer la cola y a recibir su dinero. Sin embargo, no queremos, nosotros conscientes de esta situación, no quisimos que el pago de las pensiones fuera un factor adicional de riesgo para las personas, especialmente las personas mayores de nuestro país. Y comenzamos muy rápidamente con los bancos pagadores a abrirles cuentas bancarias y a entregarles tarjetas de débito personalmente para que no tuvieran que salir de casa. Estas personas que están en otras ciudades tienen la opción de abrir una cuenta de pensión en donde se encuentren. Y con esa cuenta de pensión nos la reportan a nosotros y nosotros comenzamos a abonarle la pensión en esa cuenta. Sin embargo, quiero ser muy claro que existe el decreto 582 y quiero que todo el mundo lo conozca, el del 2020 que firmó el presidente de la República, Iván Duque. A partir del 16 de abril, ¿qué pueden hacer ellos? Enviar a un tercero, a un familiar, a un amigo que vaya en nombre de ellos al banco a retirar esa pensión. Es decir, que no tienen que ellos venir y regresar a Bogotá o salir ni siquiera de casa, sino que pueden con algún conocido llamar al banco, autorizarlo. No necesitan un poder autenticado, una notaría ni nada de eso, sino que pueden mandar a alguien ya registrado y autorizado en el banco para que haga el retiro de esos recursos y se lo pueda entregar en la mano. Es muy importante que conozcan esa opción porque Sí. lo que le hemos dicho a todos los pensionados es que se queden en casa. Es muy importante que no salgan al banco a aglomerarse, a hacer filas, sino que puedan utilizar las facilidades estas legales que han surgido a raíz de esta coyuntura y puedan pues, disponer su dinero sin ningún inconveniente. Doctor Villa, ¿qué pasó con el anuncio del gobierno de finalmente bajar el aporte de las pensiones más bajas, de 1 o 2 salarios mínimos, a la salud? De 12 a 8, de 8 a 4, que iba a ser de forma gradual. Eso es una realidad, eso comenzó desde el mes de enero para todos los pensionados del país, Juan Diego. O sea, todos tienen el beneficio, quienes tienen un salario mínimo, les bajó la contribución del 12 al 8 y también los que tienen una contribución, o sea, los que tienen una prestación económica de 2 salarios mínimos también tuvieron el beneficio de un alivio a pensiones, Juan Diego. Entonces, esto ya comenzó, es una realidad y un beneficio que están recibiendo los pensionados, los más vulnerables, que tienen un salario mínimo y también hasta los que tienen 2 salarios mínimos. Si no se le ha hecho ese ajuste, ¿qué puede hacer una persona? Porque me dicen que algunos no han sido, digamos, beneficiados todavía con esa reducción del porcentaje de contribución a la salud. No, Juan Diego, absolutamente todos los pensionados en Colpensiones que tienen un salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos tienen ya este beneficio. Tal vez son personas que tienen más de 2 salarios mínimos que tal vez están reclamando por qué no le hacen ese descuento. El gobierno nacional decidió priorizar, sobre todo porque los recursos pues no son tan abundantes como creíamos y decidimos pues comenzar con quienes tienen un salario mínimo o una prestación económica pues mínima y poder garantizarles el descuento del aporte a salud. Muchos de ellos pueden recibir hasta un beneficio de 500.000 pesos al año acumulados, o sea, de entre 77.000 pesos mensuales ya de alivio para que Sí. no tengan necesidad de contribuir tanto a salud, sino poder llegar en el 2022 a que únicamente coticen el 4% Sí. sobre su pensión de un salario mínimo. ¿Qué pasó con los trabajadores que ya estaban a punto de pensionarse o de un salario mínimo mensual en los fondos privados y que el gobierno a través de un decreto permitió que sean trasladados a Colpensiones? ¿Cuántos Juan Diego, me estás ya hablando hicieron del ese traslado? decreto, sí, del 558 del 2020. No es para quienes están a punto de pensionarse, sino que ya estaban pensionados. Resulta que los fondos privados tienen una modalidad de pensión que se llama de retiro programado. Una persona trabajó toda su vida, hizo cotizaciones, también su dinero tuvo una rentabilidad en el fondo privado, no en Colpensiones, sino en el fondo privado.
Entonces, esa alcancía que ellos tienen de esos ahorros, cuando llegan a la edad de retiro y deciden pues, dejar de trabajar, comienzan a desacumular mes a mes a medida que le van pagando la mesada pensional. Y en algunos casos, los fondos privados tienen que trasladar esos ahorros ya en la etapa de retiro a una aseguradora. Pero muchas aseguradoras ya no están prestando este servicio. En el caso que no puedan encontrar una aseguradora para ese pensionado, pues lo que dice este decreto dicen pues, tácitamente que debe pasar a Colpensiones para que Colpensiones garantice el pago de ese salario mínimo para estos pensionados hasta el resto de sus vidas. Era dinero y también pensionados que iban a salir de los fondos privados hacia una aseguradora, pero en este caso y por esta coyuntura que tiene pues, muy volátil a los mercados financieros, pasan a Colpensiones. Pero quiero comentarte otra cosa de ese decreto, y es que también en su primer capítulo redujo las contribuciones a pensión del 16 al 3% para, en decisión de los empleadores y trabajadores independientes para que durante los meses de mayo y junio pudieran aliviar esos costos o el cargo que tienen sobre la nómina de los trabajadores, muchos empleados y también trabajadores independientes, y pudieran aliviar durante este tiempo el pago de ese 13% sobre el salario y pudieran pues gozar de este alivio. En Colpensiones actualmente las cifras que tenemos es que alrededor de una tercera parte de las empresas ha podido aprovechar este alivio y esperamos que lo sigan aprovechando en lo que queda del mes de mayo y también durante el mes de junio. Es Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones. Oiga, rápidamente así para despedirlo, porque ya me están diciendo córtelo. Pero, ¿y si bancarizan a estas personas que antes reclamaban por ventanilla, les cobran todos los servicios financieros del caso y dejan de recibir un poquito su mesada? Mire, estas cuentas para el pago de pensión son muy especiales. Nosotros, pues, no deberían tener ningún costo para los pensionados. Tampoco son embargables como cualquier cuenta y pueden utilizarlas también con la tarjeta de débito para poder hacer pagos en cualquier lugar. Es muy importante que los pensionados puedan escoger el banco de su preferencia. Yo siempre les digo, Colpensiones no le dice dónde ni qué banco escoger. Ellos tienen la potestad de elegir el banco que mejor atención le preste. Hay muchos bancos en el país y ellos pueden elegir el que tal vez crea que le está cobrando o que no debería cobrarle, puede cambiar de banco y pasarse a uno donde le garantice todos sus derechos como pensionado. Doctor Villa, muchas gracias por atender esta comunicación, este contacto con Noticias Caracol. Seguimos pendientes, por supuesto, de lo que pueda pasar en los próximos días y semanas alrededor de este tema tan sensible y tan importante para miles y miles de hogares colombianos a quienes prácticamente hoy por hoy les entra como único ingreso eso, su mesada de pensión, y es su salvavidas. Gracias, doctor Villa. Feliz día. Muchas gracias y feliz día a todos. Muchas gracias. Hasta luego.